Hola amigos, ayer conocimos la lista que dio Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en este parón de selecciones de marzo, vídeo que si no has visto voy a poner una tarjetita por aquí, por alguna parte, para que lo puedas ver y me digas qué te parece. Pero hoy vamos a hablar de los que no están. Y no vamos a hablar de Darwin, no vamos a hablar de Piquerez o de Maxi Araujo, que eso ya lo hicimos. Vamos a hablar de 11 jugadores que yo creo que estaban en la cabeza de alguien, evidentemente unos más que otros, y os voy a tratar de explicar, en los casos en los que yo lo pueda explicar, por qué no forman parte de la lista de la selección uruguaya para enfrentarse a País Vasco y a Costa de Marfil. Evidentemente, y tal y como veis, la camiseta del Galatasaray que nos hicieron llegar los amigos de showfootball.com, donde podéis encontrar las mejores réplicas calidad tailandesa del mercado de vuestro equipo o selección favorito. Bueno, pues esta camiseta creo que ya alude un poco a uno de los jugadores de los que más vamos a hablar en este vídeo, pero es solo uno. Hay otros 10 más, vamos a analizar caso por caso. Si os gusta la locura de Bielsa y si os gusta lo que hacemos, dejadnos un me gusta, suscribíos, poniéndonos un comentario, ayudadnos a continuar este camino. Ya sabéis que estamos con el gran reto, queridos amigos, estamos en 27.000 suscriptores, vamos a por esos 100.000, es difícil, ya lo sé, pero bueno, hay que ponerse objetivos ambiciosos y vamos a trabajar muy duro para tratar de llegar a ellos. Así que, sin más dilación, vamos con los jugadores. Bien, el primer jugador que quiero analizar en esta lista es Santi Bueno, exjugador del Girona. La temporada pasada lo hizo muy bien en el Girona, que la verdad a mí me dio una muy buena impresión como equipo, pero claro, después de vender, por ejemplo, a Santi Bueno, después de vender a Oriol Romeu, después de la salida del Tati, que eran 3 puntales del equipo del año pasado, resulta que este año pelean la liga, están en posiciones de Champions, en fin, una grandísima e histórica temporada del Girona. Bueno, eso hace que salgan un poquito del radar y quizá del recuerdo a nivel del aficionado medio de la liga española, ¿no? Pero claro, Santi Bueno no se fue a un equipo cualquiera. Por Santi Bueno pusieron 12 millones de euros el verano pasado para irse a la Premier League, a jugar en los Wolves, y honestamente cuando salió para allá todos pensábamos que era el siguiente pasito en su carrera. Si recordáis, el verano pasado, después de la convocatoria de junio en aquellos amistosos contra Nicaragua y contra Cuba, se especulaba mucho con cuál iba a ser la pareja de centrales de Marcelo Bielsa para la fase de clasificación sudamericana para el Mundial, en septiembre, octubre y noviembre del año pasado. Pues yo era de los que estaba en el barco de que Santi Bueno iba a ser el acompañante en la zaga de Ronald Araujo. Bien, confiaba más en Bueno de lo que lo hice en Cáceres. Me parece que es un jugador, Santi Bueno, con unas muy buenas condiciones, muy buenas. Es un tipo con la pelota en los pies muy interesante y que honestamente no pensaba que en este momento iba a tener esta situación. Santi Bueno no va, a mi entender, por dos motivos. El primero es que no está teniendo minutos de juego. La pareja titular de los Wolves está bastante asentada y Bueno solo entra en algunos partidos, en algunos minutos. Es hasta difícil encontrar fotos de Santi Bueno jugando. Es así, literalmente así. Y por otra parte, yo creo que tampoco va porque Bielsa lo ha llamado en algunas convocatorias y ha preferido reconvertir jugadores o hacer alguna cosa un poquito diferente antes que meter a Santi Bueno. Entonces eso ya nos da dos motivos de peso. Yo creo que Bielsa a día de hoy no lo ve. Debe de haber algo en su juego que no le gusta. Creo que la fase defensiva en el duelo 1 contra 1 es quizá el menos destacado de los atributos de Santi Bueno. Yo creo que es así. Y algo ha debido de ver Bielsa en esos entrenamientos para no llevarlo. Además, evidentemente, llevar a un jugador que habitualmente no juega en un equipo de media tabla de la Premier League, bueno, pues tiene sus riesgos. Entiendo que no lo ha llevado y esos son los dos motivos que os podemos aportar para que no vaya con la selección Santi Bueno. El siguiente jugador que nos interesa es Gastón
Álvarez, lateral izquierdo o central en función del Getafe Club de Fútbol, un jugador que a mí particularmente me gusta mucho. Ya sabéis, los que seáis veteranos del canal, que durante un tiempo de mi vida fui abonado del Getafe, iba cada fin de semana al estadio y por tanto he visto mucho a Gastón. Y honestamente creo que es un jugador con una muy buena proyección, polivalente, con la pelota en los pies es un buen jugador y defensivamente hablando es sólido. Evidentemente luego tiene sus cositas, hay periodos del partido en los que desconecta y eso cuando antes lo minimice mejor. Evidentemente forma parte de una estructura comandada por José Bordalás, donde vas a maximizar tus conocimientos en cuanto a achicar espacio, a la interpretación del fútbol como una unidad, como un bloque, como una estructura, y eso creo que le da cierto empaque a los jugadores, pero creo que con Gastón Álvarez confluyen varios aspectos. El primero es que no es el mejor defensa central que puede llamar Marcelo Bielsa y no es el mejor lateral que puede llamar Marcelo Bielsa. A veces con estos jugadores que son polifuncionales, terminan por no entrar en la convocatoria porque uno no sabe muy bien dónde ponerlos y porque no es ni una cosa ni la otra y se queda un poco en mitad, ¿no? Después tienes a Olivera, otro ex del Getafe, en ese lateral izquierdo, que para mí es el mejor de lo que hay, pero es que luego está Piquerez, luego está Olaza y luego está Viña. O sea, esa posición está absolutamente cubierta y creo que las prestaciones de Gastón Álvarez no mejoran las de ninguno de estos. A lo mejor Olaza, pero por ahí. No es un lateral, digamos, al estilo Bielsa. ¿En qué sentido? Bueno, los laterales para Bielsa muchas veces forman parte prácticamente del centro del campo y sus atribuciones tienen más que ver con las de un volante en banda que con un lateral defensivo o marcador de punta que diríais por allí. Entonces, yo creo que va por aquí la mano. Bien. Además de eso, como defensa central, yo creo que no está al nivel de lo que Bielsa puede convocar porque es raro verlo en una defensa de dos. Bien, entonces creo que estos son los puntos que están sacando a Gastón Álvarez de la ecuación. ¿Cuál sería la decisión que podría hacerlo entrar? Que Bielsa en algún momento decidiera apostar por una defensa de tres. Ahí, un jugador como Gastón, acostumbrado a jugar de lateral o de central, es una muy buena opción en una defensa de tres como central por izquierda. Bien, porque va a conocer los movimientos, porque no le va a importar jugar con demasiada amplitud por sobre su izquierda hasta la banda, lo cual cuando juegas en una defensa de tres y tienes que salir tan fuera es complicado porque muchas veces cuando quieres salir estás con un ojo pendiente de que el espacio que has dejado al salir has alargado la línea para con el central del medio y como no tengas mucha confianza en el mediocentro que te haga el cierre, te va a tocar volver y la vas a pasar muy mal. Entonces ese automatismo y esa confianza creo que jugadores como Gastón la pueden tener, pero de momento creo que sus opciones están bastante lejos y creo que es un poco lo que explica que no esté formando parte de las convocatorias de Marcelo Bielsa. Bien, otro jugador del que se ha hablado algo, yo no sé si mucho, poco o no, pero bueno, algo ha sido Leo Fernández, jugador de Peñarol, como todos sabemos. Para mí, junto a Luciano Rodríguez, pero de otra manera, el jugador más destacado del campeonato uruguayo, un tipo que está, yo creo honestamente, muy por encima del nivel medio de esta competición, que con ese tranquito corto, con esa zurda, con esa visión de juego, el pase, el balón parado, está inclinando el apertura a favor de Peñarol, lleva 5 goles en 5 partidos, bien, pero que es un jugador que tiene tal superioridad por encima del resto que nos hace un poco ver que verdaderamente hay una diferencia mayor de la que en algún punto queremos asumir con respecto al campeonato uruguayo y a la selección uruguaya. La selección es una de las mejores selecciones del mundo, pelea con cualquiera, y el campeonato uruguayo no. Y eso hay que señalarlo y hay que entenderlo. Sé, porque en otra medida a mí también me pasa con mi club, pero sé que al hincha de Peñarol o al hincha de Nacional le encantaría ver al mejor jugador de su equipo, a ese que marca la diferencia, a ese que tanto disfruta los fines de semana, jugando en la selección. Y que quizá eso es lo que ocurrió en un tiempo, ¿verdad? Que los mejores equipos del campeonato uruguayo
tenían jugadores en la selección, y no solo jugadores que habían formado o que habían pasado en algún punto por el equipo, pero ahora estaban ya en otro equipo de Europa, ¿no? Pero hablando de hoy y hablando de Leo Fernández, ya os digo, es un jugador con un nivel por encima de la media, muy por encima de la media del campeonato uruguayo, pero que no está al nivel de ser suplente en la selección uruguaya. ¿Por qué sabemos esto? Bueno, no es un jugador que haya marcado una diferencia enorme cuando ha estado, por ejemplo, en el Toluca, cuando ha estado en Fluminense. En Fluminense, por ejemplo, yo he estado revisando los datos y fue un jugador de fondo de armario en el Brasileirao, con poquita participación el año pasado en la Copa Libertadores. Y dentro de eso ya nos va marcando algo, ¿no? Tú necesitas jugadores que sean titulares en algunos de los mejores equipos del mundo, ¿bien? Y luego una segunda línea de jugadores que quizá en algún punto lo puedan ser. Yo creo que honestamente Leo Fernández no está en ese momento. A esto hemos de añadirle otro punto, y es que yo creo que Bielsa siempre ha sido cuidadoso con llamar a jugadores de Nacional o de Peñarol en momentos donde, bueno, puede ser importante para su club. Y evidentemente, ahora mismo el campeonato uruguayo se encuentra detenido por lo que pasó el otro día con el Liniers, eso perfecto, pero si no fuera por eso y Bielsa hubiera llamado a Leo Fernández se hubiera perdido el clásico contra Nacional, y yo no quiero ni imaginar lo que se hubiera podido decir y tal, que si se pierde el clásico para jugar un amistoso o tal. Entonces creo que va todo eso dentro de la misma bolsa. Yo creo que Marcelo Bielsa no lo iba a convocar porque honestamente no está al nivel de Fede Valverde, de Bentancur, de la Cruz, que son los jugadores que más o menos desempeñan en esa posición, y aunque lo estuviera, yo creo que tampoco lo iba a llamar para no influir, digamos, en el campeonato o en los principales equipos del campeonato uruguayo. Entonces esta es un poco la sensación que yo tengo con Leo Fernández. Otro jugador con una situación parecida a Leo Fernández es Arezo. Arezo estuvo más o menos en la misma posición en la que está ahora Leo Fernández, con otros matices, ¿verdad? Por eso no estuvo en algunas convocatorias del año pasado. Pero creo que desde que arrancamos en el canal y la gente empezó a preguntar por Arezo, yo siempre he dicho lo mismo. Es un jugador que no sé si por él, a veces los futbolistas no tienen nada que ver en todo esto, no sé si es el entorno, no sé si es el representante, no sé si es el que se lleva el sobre, no lo sé, no sé quién, pero hay alguien que está tomando muy malas decisiones para la carrera de Arezo. No es una buena idea dar un salto a Europa e irte al Granada, que fue lo que hizo la primera vez, ¿verdad? El Granada lo firma, no recuerdo si fueron 6 u 8 millones de euros por un jugador que prometía muchísimo, ¿verdad? Pero, amigos, en Europa las realidades son muy diferentes, y fichar por un equipo como aquel Granada que estaba condenado a muerte, así era, es llegar a un campeonato para tener 3 o 4 ocasiones de gol en equipos que están muy complicados y luego finalmente terminar en segunda división, tener que volver a Uruguay, en este caso las filas de Peñarol. En Peñarol Arezo demuestra que su nivel está por encima del campeonato uruguayo, ya lo vimos la temporada pasada, y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo entiendo que el jugador es propiedad del Granada y no tenía demasiada opción. Además, habían contratado a Medina, que ya ha sido despedido, estaba el tema de Bruno Méndez, que ya ha vuelto, Pelistri, yo entiendo todo. Pero es que la película, por muchas veces que tú pongas el DVD en el cacharro, siempre el asesino es el mismo, amigos. Y yo creo que ese punto hay que saberlo. Arezo en el Granada no le está yendo bien, no le fue bien en su momento, no le está yendo bien ahora, no es titular. Los minutos que tiene son complicados, le cuesta aprovechar, y es que no es lo mismo jugar en Peñarol, que es uno de los mejores equipos del campeonato, que genera ocasiones, que los equipos rivales muchas veces se le encierran atrás, te dan esa oportunidad, que jugar en el Granada, donde vas a jugar muchos partidos a 50 metros de la portería y vas a tener 3 ocasiones en el partido. Entonces, bueno, se complica mucho, y yo entiendo que en el fútbol los aficionados a veces somos así. Cuando hay un jugador que va muy bien en un equipo y es joven, automáticamente pensamos que estamos hablando de Ronaldo Nazario, ¿verdad? ¿Para qué? Porque luego los medios lo inflan, hacen dinero por el camino, ¿verdad? Y cuando ya está ahí, lo tiran por el barranco y siguen haciendo dinero con el famoso discurso que si el juguete roto y tal y tal y tal. Entonces,
Tengo la humilde sensación, queridos amigos, que Arezzo necesita un reset, necesita que llegue el final de temporada, que pase lo que sea y salir del Granada, buscar un nuevo equipo. Yo no digo que tenga que jugar en el Madrid o en el City, digo que tiene que buscarse un equipo que tenga otra realidad y a partir de ahí seguir creciendo. Creo que tiene futuro en la selección porque tiene buenas condiciones, porque Bielsa ya lo ha llamado y porque ya lo conocen. Pero de momento en esta convocatoria no han contado con él. Yo creo que es porque no está jugando bien en el Granada, porque de hecho le está costando tener minutos y eso le debe de estar afectando. Entonces yo creo que tener un poquito de descanso y que no esté tan metido le puede venir bien y aparte Bielsa ya lo conoce, Bielsa ya lo ha llevado, ya sabe de lo que tiene que hacer y a lo mejor precisamente por eso le sirve dejarlo en Granada y bueno, llevar a Luciano, llevar a Viñas y ver un poquito cómo evoluciona. Otro punto interesante es Satriano. La verdad que es uno de los jugadores que más nombran, ¿verdad? En los comentarios cuando hacemos este tipo de vídeos como jugadores que faltan, jugadores que llamarías, ¿no? Y yo entiendo que sí, que efectivamente Satriano era uno de los que tenía números en su momento, pero su temporada no está siendo buena. Él está en el Brest y lleva 2 goles a esta altura de temporada y el segundo lo marcó el fin de semana pasado. Es un jugador que necesita ser mucho más prolífico para poder entrar en los planes de Marcelo Bielsa. Hablo de memoria, pero yo creo que Satriano tiene una internacionalidad y creo que la tiene con Diego Alonso. Me suena haber visto o haber leído en algún punto. No ha sido parte del ciclo de Marcelo Bielsa y yo creo que si eres delantero, juegas en la Liga Francesa para tener un currículum al nivel y para poder optar a entrar dentro de esa nebulosa de la selección uruguaya, que insisto es una de las mejores selecciones del mundo, tienes que ser mucho más prolífico, mucho más. Yo no digo que sea responsabilidad suya o no. Los datos que estoy viendo son datos normales y eso no habla de la excelencia que tienes que buscar. Entonces yo creo que, honestamente, lo que está demostrando Satriano no está al nivel que se pide y no se lo lleva porque se piensa que las opciones a futuro para sustituir a Darwin no pasan por él. Pasan, como dije antes, por Viñas y por Luciano, que son jugadores diferentes a Satriano. Pero ya os digo, lo que juega en contra de Satriano es eso, que no es tan prolífico y que además juega en una liga donde, bueno, honestamente creo que tienes que marcar bastantes más goles. No sé si 10 goles en la liga francesa son 5 en la Premier, no lo sé. Pero sí que sé que ha habido muchos jugadores que se han hinchado de marcar goles en la liga francesa y cuando han salido fuera les ha costado muchísimo, ¿bien? Eso sí lo sé. Entonces, bueno, creo que el motivo en este caso para la no convocatoria de Satriano es este. Otro punto llamativo para muchos es el asunto de Agustín Álvarez. Agustín Álvarez hace unos años, no digo que fuera visto como Mbappé, pero bueno, era un proyecto de buen jugador, ¿verdad? De hecho, se llegó al punto donde el Sassuolo pagó 12 millones de euros, que se dice pronto, por hacerse con Agustín Álvarez. Y la verdad que no le ha ido bien, no le ha ido bien en el Sassuolo, no le ha estado yendo bien, ha tenido problemas de lesiones y ahora desde enero está jugando en la segunda división de Italia, en la Sampdoria, equipo historiquísimo por supuesto, pero que está atravesando una situación muy mala, que está de hecho séptimo en la Serie B de Italia. Y tampoco es que se esté saliendo Agustín Álvarez, lleva un gol en lo que llevamos desde inicios de año. Yo creo que es un jugador que, de la misma manera que dijimos antes con Arezzo, es exactamente igual. Él está ahora, creo que lo han dejado en segunda división para que vaya cogiendo rodaje después de esa lesión y lo que esté por venir de Agustín Álvarez ya será después del verano. Es una pena, pero con ese tipo de lesiones a veces el rendimiento decae mucho, ¿no? Y había muchas esperanzas puestas en él. Y de momento no se están cumpliendo, lamentablemente. Ya os digo, no es un jugador que hasta el momento haya estado en la bolsa de jugadores de Bielsa y me parece que corresponde al mismo patrón que venimos anunciando con los últimos. Un jugador que siempre aparece, siempre lo pedís, siempre está flotando en el ambiente es Brian Ocampo. A mí es un jugador que me gusta mucho, porque me gusta ese tipo de jugador, ¿verdad? Veloz, encarador, dinámico, con 1 contra 1, con buen centro, con disparo.
estaba deseando que se recuperara de su lesión, pensaba que iba a necesitar un proceso de aclimatación para a mitad de este semestre más o menos tener un buen pico de rendimiento y quizá entrar. Recuerdo que Ocampo ya jugó, de hecho creo que jugó una Copa América. Me parece recordar que Ocampo jugó una Copa América, la del 2021. Entonces es un jugador que ya ha estado en los planes, que ya la AUF lo ha revisado, lo tienen visto. Bien, ¿cuál es el tema? Que el Brian Ocampo que ha vuelto no es el Brian Ocampo que se lesionó. Y eso es un tema que hay que verlo. Le he visto un poquito más pesado, pero no en el sentido de que haya ganado peso, sino que le cuesta un poquito más arrancar. Bien, y eso es importante con este tipo de lesiones. El Cádiz está complicado, ya sabemos que es un equipo que normalmente pelea el descenso en España y no está siendo titular Brian Ocampo, entonces todas estas señales y todo esto nos lleva a la conclusión de que de momento no está al nivel que se necesita, en una posición donde Uruguay necesita cosas, porque ya os digo que el mejor nivel de Brian Ocampo a lo mejor es mejor que el mejor nivel de Brian Rodríguez, por ejemplo, o de Facu Torres, ¿verdad? Pero es que de momento este Brian Ocampo no está siendo lo que todos pensamos que tiene que ser, no está llegando a ese nivel. Y evidentemente si no lo estás consiguiendo en el Cádiz, no estás consiguiendo imponer tu jerarquía en un equipo que necesita mucho de este tipo de jugadores, pues bueno, se hace muy complicado convocarlo y ese es el motivo por el cual yo creo que Bielsa no lo ha llamado. Un ex del Cádiz precisamente es el Pacha Espino, un jugador que protagonizó no sé si llamarlo un culebrón, pero bueno, una situación rara la temporada pasada cuando se descubrió que se iba libre del Cádiz, tenía un precontrato, parece ser, firmado con el Getafe que no era del todo legal. Salió el presidente del Cádiz, puso el grito en el cielo, Ángel Torres dijo que bueno, que él no sabía nada, pero verdaderamente sí que sabía. El caso es que el Pacha terminó saliendo del Cádiz, pero no firmó por el Getafe para que no se produjera el apocalipsis, ¿verdad? Y se fue al Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano es un equipo que no está haciendo la misma temporada que el año pasado. El año pasado todos disfrutamos muchísimo del juego del Rayo y este año le está costando mucho la salida de Iraola, todo lo que está pasando, rendimientos individuales que no están a la altura de lo que tienen que ser. Entonces creo que el Pacha se está viendo un poco influenciado por ello. Además, bueno, a ver, a mí el Pacha es un jugador que me gusta ver, pero honestamente creo que no está al nivel de una convocatoria de la selección. Quizás si hubiera 2 o 3 lesiones, pues puede ser. Es un tipo que físicamente cuando está bien es un tren de mercancías. Bien, viene, pero luego técnicamente le cuesta. Y ya os digo que para Bielsa los laterales son otra cosa. Así que es complicado, es un nombre que siempre sale a la palestra por una razón u otra, pero yo lo veo bastante difícil y creo que es eso precisamente lo que hace que Bielsa de momento no lo haya tenido en cuenta en todo su ciclo. Bien, y llegamos así a uno de los puntos importantes del vídeo. Vamos a hablar de los 2 últimos jugadores y aquí las explicaciones son un poco más complicadas. Arranquemos por Gio González, jugador del Mallorca, lateral derecho. Yo la verdad que esta temporada estoy viendo bastante al Mallorca, el año pasado también lo vi. Gio González es un muy buen jugador, defensivamente es un gran lateral derecho, vamos a ser honestos, además es un tipo que ya contó mucho en el ciclo Tavares, no recuerdo si contó tanto con Alonso, pero también creo que jugó la Copa América del 2021, ¿verdad? Y bueno, es un tipo que defensivamente hablando es sólido y que es un jugador que en el carril juega muy bien cuando aparece, cuando tienes espacio, cuando formas en un equipo como el Mallorca que normalmente absorbe la presión del equipo rival y mediante esa amplitud de los carrileros los lanza para arriba y busca esos espacios. Ahí Gio González es un buen jugador porque tiene una buena mezcla de físico, de timing para aparecer y además técnicamente es un buen jugador. Con todo y con eso, tampoco podemos decir que sea, ¿qué te voy a decir yo? Cafú. No, es un jugador cuya principal característica es la característica defensiva. Bien, eso es lo primero que hace Gio González. Si uno ve, por ejemplo, un mapa de acciones de Gio González contra un Barcelona, por ejemplo, va a ver que
todas las acciones son pegaditas al área por la parte derecha. Bien, y alguien podría decir, claro, José María, es que es el Barcelona, evidentemente hay que defender. Perfecto, pero es que si ves el mismo mapa de acciones contra el Granada, te das cuenta de que las situaciones son exactamente las mismas, porque el Mallorca busca eso. El Mallorca busca, digamos, controlar eso, absorber esas presiones y lanzar al espacio. Y ahí Gio González destaca, pero evidentemente yo creo que Bielsa lo tiene muy visto a Gio González, tiene que estar en esa lista. La única explicación que encuentro para no llamarlo es que prefiere otro lateral por el tipo de jugador, porque a lo mejor él piensa que Uruguay, para enfrentarse a según qué rivales, va a tener que enfrentarse a defensas muy cerradas, y ahí Gio González no va a tener ese espacio, ¿verdad? Pero honestamente hablando, yo creo que él sí que puede competir por una plaza como segunda opción. Yo creo que Nait Hernández es más que Gio González, honestamente, pero no creo que Varela sea más que él. Entonces es la primera que no entiendo desde ese punto. A lo mejor lo que pasa es que son amistosos, pero precisamente porque son amistosos, si lo quieres llevar, tendrías que llevarlo ya, porque de momento no lo has llevado, ¿no? Entonces es una situación un poco rara, y a mí me sorprende que Bielsa lleve antes a Varela que no a Gio González, que es un jugador que a mí honestamente me gusta. ¿Qué le puede fallar un poco? Bueno, pues exactamente eso, ese 1 contra 1 al superar línea, esa capacidad de pase preciso. No es un tipo que se suele meter muy para adentro. En fin, yo creo que puede ir por ahí, pero luego también tenemos que meter siempre en todo esto el gusto del entrenador, que no tiene por qué ser el mismo que el tuyo o que el mío, ¿no? Lógicamente. Bien, y llegamos por último al jugador que siempre sale, al jugador del que siempre me preguntáis, y un jugador que a mí honestamente siempre me gustó mucho, me sigue gustando y que me parece que está al nivel. Al nivel. Muchos de los que hemos traído, honestamente su convocatoria se entiende desde que no están al nivel que se necesita, pero en el caso de Lucas Torreira sí está al nivel. Lo dicen sus estadísticas, lo dicen los partidos, lo dice el nivel al que ha jugado de manera consistente esta temporada. Lucas Torreira no está siendo tenido en cuenta por Marcelo Bielsa. Lucas Torreira no es ni siquiera un número 5 exclusivo, es un jugador que puede jugar como número 5, pero también puede ser interior con mucho recorrido. Es un tipo que roba muchísimos balones por anticipación, que es capaz de construir un equipo o de sostenerlo que presione muy adelantado. Es un motor, está en todas partes, y es un jugador que, os tengo que ser honestos, encaja muy bien con la visión que Marcelo Bielsa tiene del fútbol. Entonces, a mí no deja de sorprenderme que no ha contado de momento, y o mucho cambia esto, o me parece que Lucas Torreira no va a contar. Bien. Motivos, razones. Bueno, yo creo que Bielsa de momento prefiere a Vecino, ha demostrado mucho cariño por Vecino, en diferentes comparecencias de prensa ha demostrado que él ha hablado con él, que lo quiere ubicar donde sea, que quiere contar con él, que es un jugador que valora, y de momento no ha tenido la misma sensación para con Torreira, ¿no? Voy a dejar fuera del análisis cosas que tengan que ver con la vida personal de Torreira, porque yo las desconozco y me parece una falta de todo meterlas aquí, porque no tienen el menor de los sentidos. Aquí solo hablamos de fútbol, ¿no? Yo creo que tiene que estar ahí, que las plazas en el centro del campo están muy contaditas y prefiere llevar a Vecino, ¿no? Pero claro, no es solo Vecino o Ugarte. Yo creo que Torreira te puede dar otras sensaciones. Además es un tipo que ya está probado, que ya jugó un mundial, que además fue de los destacados de aquel mundial de Rusia de 2018. Yo recuerdo aquel marcaje famoso a Cristiano Ronaldo. En fin, es un tipo que es reconocido y reconocible. No está por encima del nivel de los que hemos ido viendo. Y me llama mucho la atención. Además, voy a dejar por aquí un mapa para que veáis cuál es el mapa de calor de Lucas Torreira, porque es una locura, es una auténtica locura. Aquí lo estaréis viendo ya en pantalla. Y eso no se puede desaprovechar. Evidentemente, contraargumento siempre hay. Pues sí, efectivamente, Lucas Torreira juega en el Galatasaray. Y la liga turca,
pues no es la mejor de Europa, ni mucho menos. Es una liga que se destaca más por el ambiente fuera que por el fútbol que hay dentro, ¿no? Hay unas diferencias brutales de todo estilo entre los equipos más grandes de esa competición y los más pequeños, ¿no? Pero bueno, ese argumento nos vale o no. Torreira jugó 6 partidos de la fase de grupos de la Champions en un grupo en el que su equipo quedó tercero por detrás del Bayern y del Copenhague, en un grupo donde se eliminó al Manchester United. Luego es verdad que en la Europa League los ha eliminado el Sparta de Praga, pero él demostró que estaba para competir con los mejores. Bien, luego hay que valorar por qué está Torreira jugando en Turquía si es tan bueno, ¿no? ¿Qué ha hecho que Torreira, que cuando lo firma el Arsenal de la Sampdoria y pagan, no sé si fueron 30 millones de euros por él, parecía que iba a ser uno de los grandes centrocampistas de la Premier? Luego pasó lo que pasó en el Atlético de Madrid, estuvo muy cerca incluso de ir a jugar a Boca, si recordáis, ahora está en el Galatasaray. Es una situación rara, entonces creo que no le podemos aplicar parámetros normales a una situación que no lo es. Bien, pero con todo y con eso, yo llevaría a Torreira, sí o sí, a no ser que haya una razón de peso detrás que desconocemos y que excede el fútbol. Bien, si hablamos de fútbol, yo lo llevaría sin ningún tipo de duda, y futbolísticamente hablando, es una decisión que me sorprende, honestamente. Pero bueno, queridos amigos, hasta aquí este vídeo, hasta aquí este informe. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os falta algún jugador, qué pensáis de cada uno, en fin, todo, lo que sea. Muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón, y nos vemos en el siguiente vídeo.